Madrecita empieza con una entrada lenta que Digno García la tocó así. Empezando con la nota Fa. Yo la toco lo mismo, pero empezando con la nota La. Y ahora empieza el tema con la entrada. Lo voy a grabar lento en la división de 2, el 6 por 8 dividido por 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, con la división ti, ta, 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 ti, ta, hace el metrónomo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así tienen esta división exacta. Y empieza así el tema. Les muestro aquí un poco más lento. Empieza el tema pues así, después de esta entradita. La escala. Viene aquí. La entrada esta. Se repite. Es como ese. Pero
otra vez aquí al tema. Seguimos grabando con el metrónomo, así que queda muy claro el ritmo. Una pequeña pausa y les enseño estas partes que ahora han variado un poco, se han dado cuenta. Cuando viene el tema aquí, sube así la escala. Ahí sigue. Importante es esta división aquí. Ahora. Corte. Y ahora viene un acompañamiento como un vals. Y aquí queda y el acompañamiento va aquí en el bajo. Y continúa. Ahí es 1, 1, 2. Y ahora viene. Hacemos esa parte también con el metrónomo, así que queda claro.
miramos esta parte aquí abajo, cuando empieza. Es muy fácil, es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Queda lo mismo en la mano derecha, solo el acompañamiento es. Importante es que tocan la mano derecha muy cerca aquí del arpa, aquí arriba, porque aquí las cuerdas suenan más agudas, ¿no? Tiene otro sonido que hace un lindo cambiamiento en todo este tema. Miramos cómo continúa cuando la segunda vuelta, cuando hace. Así es el final. La primera vez tenemos que es Fa en la izquierda, segunda posición, en la mano derecha, tercera posición, que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Primera de Si y segunda en la derecha. De Si y la mano derecha continúa a hacer estos glissandos y ahora Si, La, Si, Do, Si, La, Sol, Fa. Aquí Do primera, Sol, Si, Mi, Sol y Fa. Vamos a hacerlo con el metrónomo para ver cómo queda exacto en el ritmo.